la expansión europea. ¿Ya? Muy bien. Como les decía, chicos, la semana pasada estudiamos la Baja Edad Media, ¿ya? Donde hablamos del nacimiento del capitalismo, la peste negra y otras cosas más. Pero el tiempo nos faltó para terminar la expansión europea. Así que vamos a iniciar la clase de hoy tocando este tema, ¿ya? La expansión europea. Y luego ya entraremos a los temas que corresponden para esta semana, el humanismo, el renacimiento y la reforma religiosa. Ok, entonces vamos a iniciar, ¿ya? A ver, voy a irme a esa parte de la expansión europea, ¿ya? Nos ubicamos por acá. Claro, no vamos a repetir pues toda la Baja Edad Media, ya lo hemos aprendido, tomó tiempo, vamos a ubicarnos aquí. A ver, con este tema estamos dando inicio a la historia de la Edad Moderna. Así es, sabemos que la Edad Moderna empezó en 1453, cuando cayó Constantinopla, cuando fue destruido el Imperio Bizantino. Y en su reemplazo, pues, vimos al Imperio Turco Otomano. Los turcos otomanos habían acabado, pues, con el Imperio Bizantino en el siglo XV. Así que tenemos una edad moderna o modernismo, como podemos llamarle también, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, hasta el inicio de la Revolución Francesa. Así que le dedicaremos esta semana, la próxima y la siguiente, me parece, no es mucho, no, son 3 semanas, me parece que le damos a la edad moderna. Ya luego viene la edad contemporánea y nos va a tomar meses estudiar la edad contemporánea. Muy bien. A ver, ya habíamos dicho la semana pasada que la expansión europea fue un proceso por el cual los europeos van a descubrir, entre comillas, la existencia de otros pueblos en otros continentes, ¿ya? Y van a pasar a invadirlos, ¿ya? A dominarlos, como pasó con los incas que cayeron bajo el dominio español, ¿ya? Y así le va a pasar a muchos pueblos de América, de África, de Asia, ¿ya? Los europeos llegarán y ejercerán un dominio, eh, ¿ya? Un dominio no solo pues militar, político, sino también, ¿no? Cultural, religioso. Muy bien. Esto ocurrió a inicios de la Edad Moderna. Estamos hablando de la segunda parte del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. También habíamos mencionado como antecedentes los viajes de los vikingos que llegaron a Groenlandia y a Vinland, en Terranova, esto es en Canadá, en América del Norte. Así que los vikingos fueron los primeros europeos en conocer, en visitar el continente americano. Todo esto 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. También habían destacado los viajes de Marco Polo a Asia Oriental, ¿no? Hasta China, y cuyo libro, Il Milloni, despertó la curiosidad y la ambición de los europeos por llegar a las Indias y disfrutar de esas riquezas que Marco Polo describió. ¿Ya? Él es también, ¿no?, de otra época, así que son los antecedentes de la expansión europea. ¿Ya? Eso lo habíamos visto, ahora vamos a retomar el tema con las causas. ¿Ya? Muy bien, voy a tratar de apurarme un poquito porque ya son varios temas los que hay que ver el día de hoy. ¿Ya? A ver, muy bien. Las causas. Bien, habíamos dicho que los europeos pues habían vivido una dura crisis en el siglo XIV. Le habíamos llamado a ese tiempo la Gran Depresión Medieval, a la crisis en todos los aspectos que vivió Europa en el siglo XIV. Tal vez lo más destacado fue la peste negra,
Pero como vimos, habían otros problemas, ¿no? Una crisis religiosa con el cisma de Occidente, perdón, una pequeña edad de hielo, una crisis agrícola, una desnutrición, ¿no? Crónica en la población europea, guerras como la Guerra de los 100 años, etcétera. En el siglo XV no es que la crisis esté totalmente superada, no, la crisis todavía continuaba, la peste todavía mataba en el siglo XV y así, ¿no? Otras cosas más, ¿ya? Así que parte de esta población optará por irse de Europa a buscar riquezas, buscar recursos, a irse de la peste negra tal vez buscando otros lugares. ¿Ya? Así que la crisis se extiende hasta el siglo XV y por eso lo estamos señalando como una causa también de la expansión europea. Pero hay una causa más directa, más puntual, ¿no? De lo que estamos conversando acá, ¿ya? Algo ocurrió para que los europeos suban a sus carabelas y salgan por el Océano Atlántico buscando una nueva ruta que los lleve hasta las Indias. Cuando digo las Indias, me refiero pues a la India propiamente, como también otras tierras que están en Asia Oriental, ¿no? Como China, Japón, la Indochina, etcétera. Pues, ¿qué ocurría? A ver, habíamos graficado de esta manera, ¿ya? Acá en este dibujito, ¿ya? Decimos que desde tiempo de las cruzadas, el comercio entre Europa y Asia se había reactivado, ¿sí? Viejas rutas de comercio, como la ruta de la seda o la ruta de las especias, que ya existían desde la antigüedad, pues se habían reactivado. Y así la seda de los chinos o las especias de los hindúes llegaban desde Oriente a Europa. Y el mar Mediterráneo era pues el escenario por donde los barcos, ¿no? Transitaban para recoger sus productos y vendérselos a los demás europeos. Y en el Mediterráneo, recuerdan, quiénes eran los comerciantes que dominaron este ¿no? lucrativo negocio, pues eran los comerciantes italianos, los de Venecia y Génova. Muy bien, pero los turcos tomaron Constantinopla en 1453. Constantinopla, ahora conocida como Estambul, pasó a pertenecer al Imperio Turco, conocido como el Imperio Otomano. Aquí en este mapa vemos al Imperio Otomano en su máxima expansión. Como vemos, abarcó territorios en Asia, territorios de África también, y de Europa, la península balcánica. ¿Ya? Es decir, el Imperio Otomano o turco estaba justo en medio por donde pasaban las rutas de comercio. ¿Y qué hicieron los turcos? Pues con esta línea, ¿no? curva roja que he colocado, trato de representar que los turcos otomanos bloquearon las rutas de comercio, bloquearon el comercio entre Occidente y Oriente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, los europeos ya seguían demandando seda, especias, seguían demandando los productos asiáticos. Las especias condimentaban, ¿no? sus carnes, sus alimentos, o también permitían las especias que la carne pueda prolongarse más tiempo, ¿no? sin descomponerse. Así que necesitaban esos productos. Las especias valían muy caro en ese tiempo, ya que era algo escaso en Europa, ¿ya? Venía de tan lejos, así que era una mercancía cara, y los empresarios de la época, los burgueses de la época querían, pues, no, seguir vendiéndolo, pero los turcos le habían malogrado este lucrativo negocio. ¿Qué opciones tenía Europa? Pues pelear contra los turcos, pero está el recuerdo de las cruzadas, donde habían peleado 200 años contra los turcos y no ganaron. En vez de pelear 200 años otra vez contra los turcos, ¿no habría otra forma de eludir a los turcos, de llegar de otra manera hasta la India o las Indias? Pues eso es lo que tenían en mente pues científicos, navegantes, la posibilidad de llegar hasta
hasta el lejano oriente, pero por otra ruta. Así que el bloqueo este trajo como consecuencia la necesidad de buscar una nueva ruta hacia las Indias. ¿Ya? Ahí están. Y la burguesía pues va hasta financiar estos viajes, porque en la medida que los navegantes encuentren estas nuevas rutas para llegar a la India, pues ellos, los burgueses, podrán seguir vendiendo las especias, ¿ya? Y así poder seguir enriqueciéndose. Los reyes también apoyaron los viajes. Por algo, la reina Isabel de Castilla apoyó a Colón, o los reyes de Portugal apoyaron pues a Gama, a Díaz, a Álvarez de Cabral, etcétera. Había un apoyo por parte de las monarquías. Las monarquías pretendían controlar las rutas de comercio, pretendían conseguir colonias, ¿no?, en otras tierras, y así los reyes se fortalecerían, los reinos se fortalecerían, ya que estamos viviendo un proceso en el cual los reyes se están fortaleciendo, ¿ya? En la medida que el feudalismo sigue decayendo. La Iglesia Católica también apoya esto. Era una manera de encontrar nuevos pueblos y poder convertirlos a la fe cristiana o católica. Y de pasada, cobrarle diezmos a esos nuevos cristianos que aparezcan, ¿no? Esa católica quería expandir pues la fe, su fe y también pues su poder. Muy bien, pero esto no sería posible si es que no contaran con instrumentos para navegar, porque la tecnología nos limita. Podemos hacer pues hasta donde, ¿no?, nos permita la tecnología, ¿no? Así es, ¿no? Cuando ya, si en tiempos en que yo tenía tu edad, pues se hubiera producido esta pandemia, pues no hubieran podido tener clases así virtuales, ¿no? Porque en ese tiempo pues no había este internet, ¿no? No habían estos avances tecnológicos. Pues entonces en este tiempo los europeos sí tenían avances tecnológicos, podían navegar, meterse a ultramar y aún así poder guiarse por determinados instrumentos de orientación, ¿ya? O tenían embarcaciones que les permitían, pues, navegar, ¿no?, meses en estos océanos, porque en ese tiempo, pues, los viajes eran muy lentos. Pues, ¿cuáles son estos avances que favorecieron la navegación? Tenemos la brújula. San Marcos nos preguntó, pues, sobre esto. ¿Quiénes lo inventaron? Pues los chinos. Los chinos, ya los europeos lo mejoran, ¿no? Haciendo esto, ya, esta cajita con las coordenadas. Tenemos el astrolabio, que es de origen griego, ¿ya? Por el cual este astrolabio les permitía saber la posición, la altura, calcular la altura angular de los astros que están pues en el cielo. Y de esa manera poder hacer cálculos trigonométricos y saber pues distancias, saber la hora. Fue un instrumento utilizado en ese tiempo. Los portulanos, que fue también pregunta de admisión, ¿no?, estos mapas pues de la época que les van a indicar, ¿no?, los puertos, de ahí el nombre, que se va a construir poco a poco en la medida que ellos vayan conociendo, pues, mejor, ¿no?, su propio continente y también el de África. Los portulanos solamente abarca esto, ¿no? No abarca más porque el conocimiento que tenían ellos del mundo era limitado. Y así tenemos embarcaciones adecuadas para viajes a distancias, las carabelas y las nao, que eran muy similares, muy parecidas. Pero acá colocamos algunas diferencias, ¿no?, pero son parecidas. Tanto así que se nos decía que Cristóbal Colón utilizó 3 carabelas, cuando en verdad eran 2 carabelas y una nao, ¿sí? La Santa María, la embarcación capitana, donde iba Colón, pues era una nao, ¿no? De allí su mayor tamaño. Así que las carabelas aprovechan el viento para moverse, utilizan varias velas, como vemos, van en zigzag, es lento, pero pues esto les permitirá avanzar grandes distancias. No podían remar pues por ya océanos, ¿no? Así que tenían que utilizar, ¿no?, esta vía. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, esto les permite realizar los viajes. ¿Cuál fue el primer reino que inició la gran expansión? Pues Portugal. Portugal, ¿ya? Muy bien, ahí está. ¿Por qué Portugal? Hay varias razones. Una de ellas, que Portugal tenía una escuela de navegación. Portugal tenía buenos marinos, como también los italianos, capaces de realizar estos largos viajes y llegar hasta la India. Esta escuela es la Escuela Náutica de Sagres, que fundó un príncipe portugués, Enrique el Navegante, llamado así por promover la navegación, ya que la corona portuguesa era consciente de que Portugal era un reino secundario en Europa, un reino pequeño, que no destacaba prácticamente nada, ¿no? Era superado por los demás reinos, Castilla, Francia, Inglaterra, etcétera, ¿ya? Pero si Portugal formaba buenos marinos, ¿ya? Portugal, ¿no? Perfeccionaba los instrumentos de navegación y llegaban hasta las Indias, ellos harían que Portugal crezca gracias, pues, al control de este negocio, ¿no? El negocio de las especias y otras cosas más. Así que los portugueses, la corona misma, apostó por encontrar ellos la nueva ruta. Y esto fue favorecido porque por donde van a salir los marinos es por el océano Atlántico. El Atlántico. Muy bien, entonces, viendo Europa, frente al Atlántico, los que están, ¿no? Allí dañados por el Atlántico son determinados reinos. En cambio, otros están más metidos. Ya, Portugal está allí, ya, junto al Atlántico y también junto al África, que ellos creían que si bordeaban el África podían llegar hasta la India, como en efecto lo van a hacer. Muy bien, además que Portugal no tenía los problemas que tenía España. Portugal era un reino unificado, no tenía guerra contra los musulmanes, y así la corona portuguesa, la corona de Avis, podía pues apoyar a sus marinos a la navegación y tener éxito con el tiempo. Y, profe, y Francia, Inglaterra, pues recuerden que ellos hasta 1453 se estuvieron matando en la guerra de los 100 años. Y a pesar que luego ya terminó la guerra de los 100 años, pues van a tener que recuperarse todavía, ¿no? Inglaterra vive la guerra de las dos rosas, ¿sí? Fueron años de pelea interna en Inglaterra. Así que Portugal no tiene esas guerras, ¿ya? Puede dedicarse a esto. Muy bien, destaquemos a Bartolomé Díaz. Este navegante portugués, como lo indica esta flechita, ya sale de Portugal, ¿sí? Avanza esta línea negra punteada. Ahí está, recorriendo por primera vez, ¿qué cosa? Las costas occidentales de África, que son estas. ¿Ya? Esto fue una vieja pregunta de San Marco, quien fue el primer navegante que recorrió las costas occidentales de África. Y como vemos, el hombre que está navegando acá dice, fue Bartolomé Díaz, quien llegó hasta el extremo de África, ¿ya? Hasta este cabo, al cual le llamó el Cabo Tormentoso o el Cabo de las Tormentas, ya que su embarcación había sido golpeada por una de ellas, ¿no? Una tormenta. No pudo continuar, va a tener que regresar, ¿ya? Pero ya se había hecho, pues, un avance importante en este camino hacia la India, ¿ya? Muy bien. Ahora, este viaje tal vez no lo llevó a la India, pero les permitió conocer más el continente africano, porque ellos conocían, pues, la costa norte de África, pero hay un desierto, ¿no? Enorme, el Sáhara o Sahara, pues ahora están explorando otras costas de África, ¿ya? Y están descubriendo que en África hay riquezas, ¿ya? En minerales, en metal precioso, en fauna, en una flora exótica, y también hay gente de piel oscura a los que verán como mercancía, no reconociéndoles
su naturaleza humana, los van a considerar, ¿no?, esclavos y venderlos, ¿no? Así que Portugal está encontrando riquezas, mercancías que le van a servir de África. Esto tal vez demoró un poco el que Portugal prosiga con la búsqueda de la ruta a la India. Mientras se demoraba Portugal, Cristóbal Colón y gente de Castilla llegaron a América en 1492. Y Colón juraba pues estar en la India. Muy bien, entonces frente a esto, Portugal va a mandar a Vasco de Gama. En 1498, Vasco da Gama recorre estas costas occidentales de África, cruza el Cabo Tormentoso, que había sido rebautizado como el Cabo de la Buena Esperanza, para alentar los viajes, y así Vasco da Gama, como lo vemos aquí, ya recorre las costas orientales de África. Es el primero que recorre las costas orientales de África. ¿Sí? Así es. Y de esa manera está en el Océano Índico y llega hasta Calicut, la India, en 1498. Él sí había llegado a la India, no Colón, sino Vasco da Gama. ¿Ya? Muy bien, carga ¿no?, su barco de especias y regresa a Portugal. Y así Portugal había encontrado una nueva ruta a la India. Lo había hecho. Había tenido éxito con Vasco da Gama. ¿Ya? Esto le va a permitir a Portugal ahora ser quien venda las especias. Y así Portugal va a poder enriquecerse, sobre todo su capital, Lisboa. Muy bien, entonces tenemos allí el éxito de la expansión portuguesa. Falta todavía Pedro Álvarez Cabral, quien debía ir también a la India, ¿ya? Poco después. Acá vemos esta línea azul que representa el viaje de Pedro Álvarez. Muy bien, ¿qué pasó con su embarcación? Se dice que se desvió, ¿ya? Ellos padecieron una desviación y en vez de avanzar, ¿no?, por las costas de África, pues Pedro Álvarez llegó a las costas orientales de América del Sur, donde ubicamos a Brasil. Así que a Álvarez Cabral se le, ¿no?, considera el descubridor, entre comillas, de Brasil. Ya allá en el año 1500. 1500, ¿ah? Ten en cuenta que Colón ya estaba en América desde 1492. ¿Sí? No van a pensar que Cabral fue el que llegó primero a América, ¿no? Muy bien, y así luego Cabral ya continuará su viaje a la India. Muy bien, así tenemos entonces viajes de Portugal. Los de España. A ver, ¿qué era lo que hizo que España demore en iniciar estos viajes? Demore en comparación a Portugal. Portugal, ¿no?, había empezado esto, ¿no? A ver, podemos, acá está Portugal, ¿ya? Y tiene frontera únicamente con Castilla. Y Castilla y Portugal van a entenderse, ambos reinos, van a entenderse. Como vemos acá, donde hoy se encuentra España, en ese tiempo, hasta 1492, habían 4 reinos. San Marcos nos preguntó en una ocasión cuáles fueron los 2 principales reinos de España antes de su unificación. Pues, ¿cuáles eran estos? Eran Castilla, ¿ya?, el más grande y fuerte, y Aragón, ¿ya?, que vemos al costado de color verde, ¿ya? Así es, Castilla y León, ahora llamado Castilla nada más. Muy bien, también estaba Navarra y Granada. Granada era un reino complicado porque en Granada todavía estaban los musulmanes dominando. Recuerda que en el año 711 llegaron los musulmanes desde África, dominaron este territorio. Ahora los musulmanes solo tenían un reducto, Granada, ¿ya? Hasta que en 1492 Castilla, con la reina Isabel la Católica, derrotó a Granada. Y así Granada fue anexada a Castilla. Muchos musulmanes fueron echados,
¿ya? Otros permanecerán con tal, pues, de cumplir las exigencias, eh, ¿ya? A ver, ¿qué me están escribiendo? Claro, claro, Lozano, así es, los dos reinos más importantes eran Castilla y Aragón. ¿Ah? Ahí están. Por cierto, eran reinos aliados, porque sus reyes eran esposos. En Aragón estaba Fernando el Católico, en Castilla, Isabel. Eran esposos, eran los reyes católicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con la derrota de Granada, ya se había terminado una larga guerra por el cual los descendientes de los visigodos, los españoles que ahora le llamamos, católicos ellos, estaban reconquistando su territorio. A esto le llamamos la Guerra de Reconquista Española, que empezó en el propio 711 y terminó en 1492, ¿ya? Cuando cayó Granada. ¿Ya? Y esto también es un gran paso para la unificación española, porque ahora ya no hay cuatro reinos, hay tres. Granada desaparece al ser absorbida por Castilla. ¿Ya? Años más tarde, Aragón se anexa a Navarra. Navarra se anexa. ¿Ya? Y pues la descendencia de Isabel y de Fernando heredarán Castilla y Aragón. Es decir, habrá unidad, un solo rey para estas cuatro Españas, ¿no? Que existían, ¿no? Así en ese tiempo. Muy bien, entonces, la guerra de reconquista española y el proceso de unificación española era lo que había, digamos, demorado los viajes españoles, porque era lo más importante para ellos en ese momento, la derrotar a los musulmanes. Y cuando digo musulmanes me refiero pues tanto a los árabes que habían llegado desde Asia, como a los moros, a esta población africana que había apoyado a los árabes en el dominio de lo que hoy es España. Muy bien, entonces decimos que los viajes de expansión hispanos se dieron terminada la guerra de reconquista española por los reyes católicos, sobre todo por Isabel, ¿sí? Ya que derrotó al reino de Granada. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Sabemos que ella, Isabel y Colón firmaron la capitulación de Santa Fe, que seguramente esto ya ustedes lo han revisado en Historia del Perú, que es donde hacemos el tema de los viajes de Colón. ¿Ya? Pues acá lo estamos mencionando, pero no vamos a desarrollar pues el tema. ¿Ya? Muy bien. Recordamos que el proyecto de Colón era llegar también a la India o a las Indias, pero no navegando por África, sino dándonos la vuelta al mundo, ¿ya? A un mundo redondo. A ver, un ratito para entender mejor. Podríamos buscar la Tierra, ya tenemos al contrario, tengo que reducirlo. Entonces, Colón, pues, planteaba correctamente, ¿no? Que si estamos acá en España y queremos llegar, ¿no? A la India o a las Indias, pues sí, navegar por África es una posibilidad, ¿ya? Pero es una distancia enorme bordear África, ¿ya? Pues, ¿cuál es la otra manera? Navegar en esa dirección, al oeste, ¿ya? Navegar por el Atlántico Norte. Muy bien, entonces seguimos navegando de esa manera y como la Tierra es redonda, decía Colón, podemos llegar hasta las Indias, hasta las Indias. Y en efecto es posible, pero como acabamos de ver en este, ¿no? este planeta Tierra, pues que en medio está el continente americano, que es a donde llegó en sí, pues, Cristóbal Colón. Muy bien, entonces vamos a retomar. El proyecto de Colón, pues, terminó en un error, ¿sí? Porque no llegaron a las Indias, llegaron a América, pero ese error fue tal vez lo mejor que le pasó a España, porque España llegó a dominar un continente muy rico como es América, ¿ya? Llegó a conquistar el Perú,
ya donde sacará pues abundante metal precioso, ¿no? Oro primero en cantidad y después plata, ¿no? De las minas de Potosí. Muy bien, acá un mapita de los viajes de Colón, saben que fueron 4 viajes, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué historia de Colón? Ok, cuando pasaron los años y ya España supo que esto no era las Indias, esto era otro continente llamado América, en honor a Américo Vespucio, quien había justamente escrito al respecto, que esto era otro continente. Um, de todas maneras, España quería llegar a las Indias, así que contrata en 1519 a un marino llamado Magallanes. Este inició el primer viaje de circunnavegación, o sea, la primera vuelta al mundo, navegando, ¿ya? Así es. A ver, por acá tenemos un mapa del viaje de Magallanes, esta línea azul, ¿ya? Es por donde fue Magallanes. Ahí está, sale en 1519. Muy bien, cruza el Océano Atlántico, del norte va hacia el sur, trata de buscar una manera de cruzar América y lo consigue. Lo cruza por el estrecho que lleva, ¿ya? Luego cruza el Océano Pacífico, el más grande océano, y Magallanes fue el que bautizó al océano como Pacífico. Y así lo vemos por acá ahora, ¿ya? Llega a varias islas que están en el Océano Pacífico, llegando hasta las Filipinas en 1521, ¿ya? Donde Magallanes muere en la lucha contra los nativos de Filipinas. Con el tiempo las Filipinas fueron conquistadas, fue una colonia española, por algo allá hablan también, ¿no? Castellano, por algo en las Filipinas inclusive se le reza a Santa Rosa de Lima, ya santos limeños que llegaron a otras tierras del Imperio Español. Pero muerto Magallanes, quien asumió el viaje, fue Sebastián Elcano, quien asumió la dirección del viaje. Y no regresa por el Pacífico, ya que ese viaje fue terrible para ellos, casi se murieron de hambre. Pues Elcano cruza el Océano Índico, avanza por África y regresa a España en 1522, culminando la primera vuelta al mundo, el primer viaje circunnavegación, que como vemos duró 3 años, ¿no? 3 años. Ahí está. Muy bien. Y esto demostró que la Tierra era redonda, esférica, esferoide, como quieran llamarle, redonda, decimos pues en este contexto. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya. A ver, por acá también aparecen las líneas que con el tiempo van a dividir las zonas que Portugal podía dominar y que España podía dominar. Decidieron repartirse las zonas para no enfrentarse. ¿Ya? Así es. Entonces acá vemos esta línea roja, que es la línea de Tordesillas, establecido en el Tratado de Tordesillas, firmado por España y Portugal. Y más allá, al otro lado, ¿ya? Vemos la línea de Zaragoza, que también divide al mundo en dos, pero en la zona asiática, ¿ya? De tal manera que la parte que está amarilla, desde Tordesillas hasta Zaragoza, entre estas dos líneas, es la zona que Portugal podía dominar, ¿ya? Nos referimos a Brasil, a las costas de África, a la India, y lo que está pues más allá, España tenía derecho a controlarlo, ¿no? En este caso, la mayor parte de América. Muy bien, justamente así se repartieron el mundo las coronas de España y de Portugal. Cuando digo España, básicamente estoy diciendo Castilla, porque aún en este tiempo estaban separados Castilla y Aragón. Así que lo correcto sería decirle pues Castilla. Ya para simplificar la cosa decimos España. Ok, antes de firmar el Tratado de Tordesillas, se dieron las bulas alejandrinas.
Es decir, el Papa Alejandro VI, un papa de origen español, emitió una bula, una decisión llamada la bula interpretera. Él había establecido que Portugal y España separen sus zonas de influencia estableciendo una línea. La línea que establece el Papa, ¿ya? Y acá está, dice línea del Papa, bula intercaetera, es esta línea punteada que ustedes ven. ¿Ven esta línea punteada en el mapa? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que está al este era para Portugal y lo que estaba al oeste de esa línea punteada para España. Como verás, esta línea le hubiera dado a Portugal apenas un pedacito de América. Portugal no aceptó esto. ¿Ya? Al año siguiente, España y Portugal firmaron un acuerdo, el Tratado de Tordesillas, en el 94. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es correr la línea hacia el oeste, ¿ya? Más allá. De tal manera que ahora ya se establece la línea de Tordesillas. Y ahora sí, Portugal tiene derecho a un territorio mayor en la parte oriental de América, lo que llamamos Brasil. Profe, pero ese Brasil es chiquito. Sí, pues más adelante crecerá. ¿Ya? Y Perú, o mejor dicho, España, que dominaba Perú en ese tiempo, le permitió a Portugal acrecentar el Brasil. ¿Ya? Pues Perú debió ser del tamaño de Brasil. ¿Ya? Y Brasil del tamaño de Perú. Las cosas se van a invertir y eso lo van a seguramente estudiar en historia del Perú, con las reformas borbónicas. Ok. Y más allá, la línea verde es pues la línea de Zaragoza, que también ya mencionamos. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces así, España y Portugal se dividían el mundo. ¿Y con qué derechos se dividían el mundo? ¿Con qué derechos se repartían el mundo? ¿Quiénes eran ellos para creerse amos del mundo? ¿No? Bueno, pues ya en ese tiempo en parte lo eran. Pronto Inglaterra, Francia, ¿no? Holanda y otros también van a expandirse. Ya a América del Norte, también llegarán a la India y así habrá pues más, ¿no? Competencia europea por el control del mundo. Por ahora, en esta temprana edad moderna, pues eran los portugueses y los españoles los que tenían mayores territorios fuera de Europa. Bien, consecuencias a ver de esto. Lisboa, ya en Portugal, pasó a controlar el comercio de especias a Europa. Claro, porque tenían una ruta. Por África llegaban a Calicut, la India. Entonces, llegaban cargados de especias y lo revendían desde Lisboa, lo revendían al resto del continente. Y así Portugal, pues, crece. Lisboa crece. ¿Y qué pasó con Venecia, con Génova? Pues estas ciudades decaen porque ya quedaron fuera del negocio, ¿ya? Mientras estuvo abierto el Mediterráneo, mientras los turcos no habían bloqueado estas cosas, ellos habían aprovechado. Y también ya Constantinopla, pues ya quedó atrás, ya que cayó, ¿no? Ante los turcos. Portugal creó el primer imperio colonial ultramarino. Es decir, Portugal tiene colonias en otros continentes. A distancias enormes estaban las colonias de Portugal, ¿ya? Como Brasil, ¿ya? O también algunas tierras en el África y también algunos lugares en la India, ¿no? Como Calicut, la isla de Ceilán, que está al sur de la India. Un imperio colonial ultramarino, ultramarino. Fue el primero, pero no el más grande. El de España era más grande, porque España llegó a dominar más territorios en otros continentes que Portugal, sobre todo pues en América. Desde México hasta Chile, pues los españoles dominaron gran parte de América, incluido pues lo mejor, ¿no? El Perú, por favor, ¿no? El Perú. Y al otro lado del mundo también dominaba las Filipinas, por algo se llama Filipinas, ¿no? En honor a Felipe II, hijo de Carlos V, nieto de los reyes católicos. Así que un enorme imperio, el de España. Tanto así que los reyes de esta época decían, en mi imperio
no se oculta el sol, ya que el sol o alumbraba los dominios europeos de España, o los americanos, o los asiáticos. Así que siempre el sol estaba iluminando alguna parte del enorme imperio colonial español. Muy bien. Antes el Atlántico era muy importante en el comercio, en la navegación, pero ahora, uy, perdón, estoy confundiendo, ya me vino por la mente las elecciones, ya, cómo están, ya, estoy también ahí preocupado. Este, ya, se me pasó, el Mediterráneo era el mar, pues, más importante en la antigüedad, en la Edad Media, pero ahora ya no. Ahora el Atlántico desplaza el Mediterráneo. Ahora los barcos están, pues, navegando más por el Atlántico que por el Mediterráneo, porque recuerda que los turcos tienen bloqueada esa zona, ¿ya? En cambio, por el otro lado, pues tienes libertad para llegar a América, a la India, ¿no? A la África. Ok, crecen las ciudades que están hacia el Atlántico. Cádiz, ¿no? En España, Lisboa en Portugal, Londres en Inglaterra. En cambio, hay una decadencia pues, de las ciudades que están en el Mediterráneo, como las italianas. El capitalismo crece. El capitalismo, como dijimos, se estaba desarrollando en Europa, en los burgos europeos, pero ahora el capitalismo pues va a ser un sistema que va a llegar también a América, ¿no? A otros continentes, como también el feudalismo, que no había muerto, y el esclavismo también. Van a ser sistemas pues exportados a otros continentes. Muy bien. Ahora, sabemos que de América llegó abundante metal precioso a Europa, ¿sí? Tanto de México como de las tierras incaicas, ¿no? Bien, tanto metal precioso llegó a Europa que se provocó, como fue una pregunta de admisión de San Marcos, la revolución de los precios. ¿Ya? ¿Qué es esto? Pues ante la llegada de tanto oro, ¿ya? Y van a poder acuñarse pues más monedas de oro y de plata ahora, pues ya que había mayor circulación del oro en Europa, entonces una consecuencia será pues que los precios se eleven. Esta revolución de los precios significó pues una elevación de los precios, ¿ya? Claro, allá hasta el día de hoy, pues, ¿no? Dejamos Europa o a otro lugar, tal vez más desarrollado, encontraremos, pues, precios más elevados, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasó con la población nativa de América? ¿Sí? Los indígenas, como pasaron a llamarles, de África, la población, ¿no? Nativa de allí, ¿no? La población negra. ¿Qué pasó con la población, ¿no? Nativa de Asia? Pues van a sufrir todos ellos la explotación por parte de los europeos. ¿Ya? ¿Recuerdas a los peruanos indígenas de ese tiempo yendo a las minas, la mita minera, o en África sufrieron la esclavitud, fueron vendidos, ¿no? A las colonias de los distintos reinos, y así, pues, quienes van a sufrir esto, látigo, ¿no? De los europeos, pues van a ser las poblaciones nativas. Eh, las enfermedades también llegaron a, ¿no? A tierras donde no habían estado antes, ¿no? Como por ejemplo pasa con América. América va a soportar ahora, pues, epidemias traídas desde Europa, ¿no? Claro, ¿no? La viruela y la sarampión mató millones en América, millones. ¿Cómo no? En los libros de historia aparece pues, la peste negra, mató a millones de europeos, pues, pero cuando mató millones también de americanos, pues no aparece en muchos libros de historia universal, ¿no? Esta, ¿no? Esta gran caída demográfica en nuestro continente, en nuestro país también. El Tahuantinsuyo se redujo en su población considerablemente, inclusive antes que Francisco Pizarro llegue pues a nuestra tierra, ¿no? Y esto ya ha sido motivo de pregunta de admisión también, ¿no? Esta caída demográfica en los continentes pues dominados. El mestizaje, ¿sí? Tanto étnico
como cultural se va a producir. Lo europeo se va a difundir, ¿no? Su sangre, su cultura, sus creencias, sus idiomas, ¿no? Y así los pueblos nativos irán asimilando, ¿no? Muchas veces de manera forzada, ¿no? Una imposición, ¿no? Cultural. Muy bien, así lo europeo, lo occidental, se difundió por el mundo. ¿Sí? América pasa a integrar lo que llamamos hoy, pues, digamos, la civilización occidental, ya que las culturas propias de aquí comenzaron, pues, a desaparecer, menos mal que no totalmente. Ya quedaba demostrada que la Tierra era, pues, esférica con el viaje de Magallanes culminado por el Elcano. ¿Ya? Y aquí en este mapita observamos, pues, otros viajes que tal vez no indicamos. Ahí están todos, me parece. ¿Ya? No mencionamos los viajes que hicieron desde Francia o Inglaterra, como John Cabot o Juan Caboto, que llegó, pues, a América del Norte, ¿no? ¿Ya? Y que permitió que años más tarde se establezcan acá las llamadas 13 colonias inglesas. O también, pues, a Cartier, que desde Francia va a llegar a Canadá. Canadá fue inicialmente una colonia francesa, antes que sea de Inglaterra, fue una colonia francesa. Ok, entonces, dejamos, muchachos, dejamos este tema que quedó de la semana pasada, ¿ya? Y ahora vamos, pues, a los temas que corresponden para esta semana. A ver cómo estamos. Uy, 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 son las 11 ya. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? ¿Ya? No me pregunten quién está ganando. Ya, no lo sé. Que termine la clase voy a averiguar cómo va la OMPE. Estaban a 40.000 votos hace una hora. Ahora, ¿cómo estarán? Muy bien. A ver, entonces, sigamos desarrollando temas que corresponden a la primera parte de la Edad Moderna, ¿ya? Siglo XV, XVI, aunque este tema, el humanismo, arranca desde antes, siglo XIV. Así que el humanismo es un movimiento que se encuentra entre, ¿no?, la parte final de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, como una transición entre lo medieval y lo moderno, igual que el renacimiento cultural. A ver, ¿qué decimos? Que el humanismo fue un movimiento de renovación intelectual. ¿Ya? Estamos tomando este concepto porque en sí hay varios conceptos sobre el humanismo, ¿ya? Desde el punto de vista literario o filosófico, pues desde un punto de vista histórico estamos considerándolo un movimiento intelectual. ¿Ya? Van por 1.000 votos, ¿ya? 1.000 votos nomás, ¿ya? Eh, ya, a ver. Mm, me preguntan qué era más valioso en tiempo de la colonia, el oro o la plata. Pues el oro es más valioso, ¿no? Ya, solo que el oro es más escaso. España encontró bastante oro en el Perú al inicio, pero después ya el oro se volvió escaso también acá. La plata, más bien, sí había en abundancia con el descubrimiento de minas como los de Potosí. Y igual, ¿no? En México también. Así que el oro es más valioso, pero pues encontraron más plata que oro, ¿no? Ya que es lo normal, ¿no? Muy bien, regresando, decíamos que el humanismo es un movimiento de renovación intelectual, de renovación para decir que es un cambio. Estamos cambiando la mentalidad, ¿no?, de la gente. Bueno, está cambiando la mentalidad, está cambiando las ideas de la gente. Y eso lo van a trasladar, pues, a la literatura, ¿no?, a las obras que hagan, ¿no?, a las ideas políticas, al arte, ¿ya? Así es, porque no es lo mismo, pues, cómo pensaba la gente en el medioevo
en la época feudal, a cómo va a pensar a partir de ahora la gente en la edad moderna, el hombre moderno, ¿ya? Cuyas ideas se mantienen a grandes rasgos hasta el día de hoy, ¿sí? Porque hasta el día de hoy, pues, somos antropocentristas. Seguimos considerándonos a los seres humanos como el centro de todo lo que existe. Eh, Así que hay una renovación intelectual, ¿ya? ¿Quiénes promovieron esta renovación intelectual? Pues la burguesía. Los nuevos cultos que surgieron en las ciudades europeas, porque los cultos de antes eran los sacerdotes, pero ellos desarrollaron más bien un pensamiento feudal, que llamaremos escolástico, ¿ya? Que la burguesía va a renovar el pensamiento, ¿ya? Con las ideas humanistas. ¿Dónde ocurrió esto? En Europa occidental, ¿ya? Puesto que en este mapa hemos colocado, ¿no? Ya, a Europa occidental, destacando ciudades, ¿ya? Ciudades europeas, ahí están, ¿ya? En Inglaterra, en Francia, Alemania, en España, Portugal, pero voy a destacar una ciudad considerada la cuna del humanismo. ¿Cuál? Florencia, ¿ya? Ahí aparece Florencia en el mapa. Ahí está Florencia, una ciudad importante en el norte de Italia, considerada la cuna del humanismo y también del renacimiento cultural que veremos en un momento, ¿ya? Pero esto luego se extiende por Italia, por Europa occidental y tal vez su mayor expresión lo ubiquemos en Rotterdam, en los Países Bajos u Holanda, como le llamamos también, con la presencia de un hombre llamado Erasmo, ¿ya? Y su elogio de la locura. Así que tenemos allí, ¿no? A ciudades donde se va a irradiar, pues, este movimiento. Acá en el mapa destacan dos zonas, como puedes ver. Destacan dos zonas. El norte de Italia, donde empezó todo, ¿ya? Y los Países Bajos, donde se llegó a su mayor expresión, ¿ya? Empieza con Petrarca, llega a su auge con Erasmo. Ok, muy bien. Entonces, la burguesía ya estaba cambiando todo, ¿ya? Porque estaba adecuando esta Europa del feudalismo que tenía al sistema capitalista que la burguesía está construyendo. Y esto no implica únicamente cambios, pues, económicos, sociales, también cambios políticos, cambios ¿ya? Culturales. En este caso, en el mundo de las ideas. La burguesía va a buscar una transformación en el plano de las ideas para justificar el sistema capitalista que estaba construyendo por otro lado. ¿Ya? Las ideas se utilizan muchas veces para justificar algo, ¿no? Ajá, no falta quien me pregunte, profe, ¿usted por quién votó? ¿Y por qué? Pero uno va a tener que justificar por qué hizo, ¿no? Tal cosa, ¿no? Igual la burguesía busca a través del humanismo justificar ya el sistema capitalista que surgió. Ya, por ejemplo, el capitalismo es un sistema muy individualista, ¿no? Donde, bueno, ya, individualmente tenemos que buscar el triunfo, el éxito, ¿no? Personal, ¿no? Pues el humanismo va a ser una ideología, pues, que va a fomentar el individualismo, ¿no? Como consecuencia del antropocentrismo. Muy bien. Ahora, el humanismo es el aspecto intelectual del Renacimiento. Es decir, el Renacimiento es el gran movimiento general, amplio, y el humanismo está dentro del Renacimiento. ¿Ya? Así lo indicó la Universidad de San Marcos en una pregunta que hizo. ¿Ya? El Renacimiento es un movimiento no solo artístico, como veremos, sino también intelectual, literario, y de esta manera el Renacimiento incluye al humanismo. Así que todo lo que vamos a señalar por acá es parte también del Renacimiento. Profe, pero ¿por qué lo hace de esta manera? Ah, porque queremos separar las cosas. Ya que San Marcos ha hecho preguntas sobre el humanismo por separado,
la parte intelectual, la parte literaria, y ha hecho preguntas por el Renacimiento, ¿no? Por separado, por el arte, por Miguel Ángel, ¿ya? Por esculturas. Ok, ¿ya? Muy bien, por eso lo estamos haciendo separado, pero en sí el humanismo es una parte del Renacimiento. ¿Cuál fue la cuna del humanismo? Pues la ciudad de Florencia, en Italia, a finales de la Edad Media, ¿ya? Y ya durante los inicios de la Edad Moderna, pues este humanismo fue difundiéndose fuera de Italia, ¿no? Por el resto de Europa occidental. Entonces, ¿el humanismo fue un movimiento de la Edad Media o de la Edad Moderna? Pues a pesar que el humanismo tuvo sus inicios a finales de la Edad Media, yo creo que es un movimiento de la Edad Moderna. ¿Ya? Está en la transición, claro, pero es un movimiento de la Edad Moderna. El Renacimiento, básicamente, pues, es un movimiento de la Edad Moderna. Así sus raíces, eh, pues, surgieran, ¿no? A finales de la Edad Media. Moderna, claro, Cóndor. De acuerdo, ¿no? Por algo lo hemos incluido en la Edad Moderna. Y así también lo hace San Marcos en su prospecto de la Edad Moderna, y ahí coloca al Renacimiento, al humanismo. Ok, muy bien. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué estas transformaciones? A ver, porque cuando resurgieron los burgos o ciudades europeas a finales de la Edad Media, como estudiamos la vez pasada, pues con esto nació el capitalismo y nació la burguesía. Y son estos burgueses que buscaban entonces transformar toda Europa, transformarla adecuándola al sistema capitalista, ¿ya? Es necesario, ¿no? Un cambio de mentalidad de la gente, ¿no? Para aceptar el nuevo sistema y rechazar pues el viejo sistema. Muy bien, así que el progreso de los burgos o ciudades europeas es una causa del humanismo. Sin estos burgos no habría burguesía, sin la burguesía no habría pues el humanismo, el renacimiento, la reforma protestante, porque todos son estos movimientos impulsados por la burguesía. Sin la gente que busque los cambios, pues no se habrían dado los cambios. Seguiríamos en el feudalismo hasta, ¿no? Todos estos siglos. Ahora, ¿qué burgos fueron los que más crecieron a finales de la Edad Media? Vamos a ubicarnos a finales de la Edad Media porque fue en ese tiempo en que empezó todo esto, ¿ya? Pues las ciudades del norte de Italia. ¿Recuerdan qué ciudades? ¿Recuerdan, muchachos? Ah, ya están escritos, están escritos. Ya, disculpen, no era una ofensa a sus inteligencias. Ah, no. Ya, Venecia, Génova, Florencia, y ahí faltan, ¿no? Otras, Milán, ¿ya? Muy bien. Eh, así es Lozano, ¿ya? A ver, Venecia fue tal vez la ciudad que más creció en el comercio a finales de la Edad Media, ¿sí? Hemos destacado la semana pasada a Venecia, a los comerciantes venecianos, que dominaron la venta de especias que venían desde la India, lo revendían a los demás europeos. ¿Ya? Ok, Génova sería pues la segunda. ¿Ya? Florencia no destacó tanto comercialmente, sino en otra actividad, la banca. En Florencia habían banqueros, o sea, prestamistas, ¿ya? Gente que hizo fortuna prestando y cobrando, pues, ¿no? Elevados intereses. ¿Ya? Así es. En Florencia había una poderosa familia de banqueros llamados, por aquí los vi, por aquí está, la familia Medici. Los Medici, ¿ya? Llegaron a controlar el gobierno de la ciudad de Florencia. Estos banqueros eran los príncipes de Florencia, los Medici, ¿ya? Ahora, pero estos Medici tuvieron interés también en la cultura, en el arte, en las letras, en el pasado grecolatino, en fomentar la cultura, ¿ya?
Así que destacamos a Florencia como la cuna del humanismo y el Renacimiento por este impulso, esta promoción que hacen los Medici a la cultura, ¿ya? Y tenían pues la plata para poder apoyar a los artistas, a los escritores, pues los banqueros, ya quisiera ser banquero, pues mueven dinero estos, ¿no? Estos hombres, estos burgueses banqueros. Así que, como vemos, ciudades del norte, Venecia, Génova, Florencia, pues son las que inician estas transformaciones, sobre todo Florencia, por la presencia de los Medici. Muy bien, esta naciente burguesía italiana, ¿no? Estos comerciantes ricos, estos banqueros, pues son una naciente burguesía italiana, ¿ya? Que como está construyendo el sistema capitalista, ¿ya? Con los negocios que hacen en las ciudades donde están, pues pretenden justificar el sistema capitalista, eh, ¿ya? Es decir, cómo justificar pues el individualismo, el afán de lucro que caracteriza pues a todo capitalista. Todo capitalismo hace negocios para generarse plata, ¿no? Para el lucro. Eh, ¿Ya? Entonces es necesario pues ideas para justificar esto, porque muchos dicen el lucro, no, lucrar es malo, es inmoral. Pues hay que desarrollar ideas que digan que no, que esto es, digamos, moral. Esto es moral. Si no haces daño a nadie, no hay nada inmoral en enriquecerte. Y ahí pues desarrollarán ideas, ¿no? Muy bien. Y criticar de pasada pues el sistema que estaba ya pues en decadencia, el feudalismo. Ahora, ya a mediados o de inicio del siglo XV, eh, inclusive desde finales del siglo XIV, gente desde el Imperio Bizantino estaba migrando, ¿ya? Gente bizantina estaba dejando su imperio, estaban dejando Constantinopla y estaban migrando a otros lugares de Europa, a Europa occidental, ¿ya? Y cuando los turcos otomanos derrotan al imperio bizantino, toman Constantinopla en 1453, ustedes ya saben eso fue lo que dio inicio a la Edad Moderna, pues con mayor razón, ¿ya? Muchos bizantinos huyeron de Constantinopla para no caer en manos de los turcos, en manos de musulmanes. Ahora, lo tal vez más destacado aquí fue la migración o la huida de intelectuales bizantinos, quienes dejaron Constantinopla y migraron, pues cerca del Imperio Bizantino está Italia, ¿ya? Y llegas, pues, si vas por tierra, al norte de Italia, a Venecia, a Florencia, a Milán, etcétera. Entonces, en esta imagen graficamos eso. Aquí se están encontrando estos hombres de barba, vestidos así, ¿no? A lo griego, están llegando a las ciudades de Italia. ¿Y quiénes son los que están acá? Imaginemos que hay un Medici, hay, ¿no?, italianos que están recibiendo a estos sabios bizantinos. ¿Sabios? ¿Qué sabían estos bizantinos? Sabían cosas que los italianos y otros europeos no sabían. Por ejemplo, la lengua griega. Los bizantinos conservaron el griego. En cambio, en Europa Occidental, pues hablaban cotidianamente con las lenguas romances, ¿ya? Y la lengua culta era el latín, pero el griego era poco conocido en Europa Occidental. En cambio, en Europa Oriental, con los bizantinos, el griego se había conservado. ¿Y qué pasa? Que los libros de la antigüedad, los libros pues, que dejaron los autores griegos, están en griego. ¿Y quién puede, pues, leerlos? ¿Quién puede traducirlos? ¿Ah? Habían traducciones, sí, pero muchos no confiaban en las traducciones. ¿Ya? Yo te estoy hablando sobre el tema, pero puede que digan, pues, yo quisiera leer, ¿no? Un texto directamente, no vaya a ser pues que Yucra me esté tergiversando las cosas, ¿no?
A veces nosotros no nos conformamos con lo que nos dice alguien, con la interpretación que le da a alguien. Queremos ir a la fuente, ¿ya? Como cuando alguien habla de Dios y tú dices, pero eso estará en la Biblia, lo que está diciendo, mejor agarro la Biblia, que es la fuente, ¿ya? Es la fuente. Así es, en un juicio pues podrás decir muchas cosas, pero al final tienes que recurrir a la fuente, ¿no? A la ley, al código civil, penal. Así que estos sabios italianos, estos intelectuales italianos que querían saber más del pasado griego, querían leer directamente las obras que escribieron los griegos, pero está en un idioma que no conocen. Pues entonces, bien recibidos estos intelectuales de Bizancio, que les podían enseñar el griego, y así los italianos podían acceder directamente a la lectura de las obras clásicas. Así es, muchachos. Ya en el colegio, hasta en la academia, muchas veces nos conformamos con lo que dice el profesor, ¿no? ¿Ya? O lo que dice un manual, ¿no? De estudios. Pero ya cuando estamos pues en un nivel ya superior, tenemos que recurrir a las fuentes, hablar con fuentes. ¿Ya? Esto es así porque acá está, ¿no? Muy bien. Entonces, en el humanismo, estos hombres se interesaron en qué? En aprender lenguas antiguas, el griego, y leer las obras antiguas, leer la fuente, ¿no? Directamente las fuentes, ¿ya? Porque la Iglesia Católica había hecho interpretaciones en la escolástica, pero interpretaciones a su conveniencia, ¿ya? Había tomado Aristóteles, la Iglesia Católica, para justificar, pues, su doctrina religiosa. Pero, pues, tal vez con una nueva lectura de Aristóteles, o de Platón, o de otros, podíamos hacer otras interpretaciones para justificar otro tipo de cosas. Y de ahí la necesidad, pues, de leer directamente algo en su propio idioma y no una traducción que pueda ser, pues, hecha a beneficio de alguien. Muy bien, muchachos. Entonces, por eso fue importante la llegada de los bizantinos. Y San Marcos ya no preguntó sobre esto, ¿ya? La llegada de los sabios bizantinos a Italia y al resto de Europa Occidental va a impulsar, ¿ya? El desarrollo de este movimiento humanista y renacentista también. Muy bien. Ahora, pero a veces no hay plata, ¿ya? Hay intelectuales que no tienen plata, como muchos tal vez de los que estamos aquí, ¿ya? Hay quienes tienen grandes ideas, hay quienes escriben poesía, ¿no? Pero no tienen quien le publique su obra, no tiene quien le financie los estudios, quien le compre sus obras artísticas, ¿ya? Entonces, los mecenas aparecen, llamados mecenas, en honor a Cayo Mecenas, un asesor del emperador César Augusto, allá cuando nacía el Imperio Romano, un hombre pues que apoyó a artistas en Roma, como Virgilio. Ahora aparecen otros hombres que van a apoyar económicamente, van a ser financistas de escritores, de artistas, ¿ya? Entonces a estos hombres le vamos a llamar mecenas, ¿ya? Ahí tenemos a la familia Medici, mecenas en la ciudad de Florencia, ¿ya? Y como ellos estaban apoyando todo esto, pues llegaron a Florencia gente, intelectuales, ¿no? Y artistas de distintos lugares, ¿ya? Pues cuando hay apoyo, es más fácil, ¿no? Desarrollar la cultura. Después ya otras familias, ¿no? En Milán, los Sforza, en el resto de Italia, los reyes también, ¿no? Los reyes de Francia, los Valois, los papas con el tiempo también se volvieron mecenas. Y así, pues, habrá apoyo de gente rica, de gente con poder, para que la cultura y el arte puedan desarrollarse. Así que sin los mecenas sería difícil esto, ¿ya? Y por cierto, dentro de la familia Medici destacamos a dos. A Cosme, que inició todo esto, y a Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Medici, ya
un príncipe de Florencia que destacó pues en este apoyo. Ahora, ¿y cómo se difunde el humanismo? Pues gracias a los libros, ¿ya? Los libros, pero los libros ya existen desde tiempo atrás, sí, pues, pero los libros se hacían a mano. Como vemos, este copista, ya no es un copión, un copista que está transcribiendo con buena letra, buena, ¿no?, ortografía, caligrafía, exactamente lo que dice un libro a otro, a mano, a mano. ¿Cuántas semanas, me imagino, podrá utilizar para transcribir, pues, un libro entero, ¿no? Un libro grueso, una Biblia, por ejemplo, ¿no? Pues era un trabajo que hacían monjes mayormente, ¿ya? Ahí vemos por eso un monje, ¿no? Su peinadito, pues, creo que lo identifica, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, pero en la edad moderna ya no se hace eso, sino esto, ¿ya? Se utiliza una imprenta, ¿ya? Aquí aparece Johannes Gutenberg, este alemán que en el siglo XV va a mejorar la imprenta, que fue un invento originario de los chinos. Estos alemanes lo mejoran. Y así la publicación de los libros será más rápido. ¿Ya? Utilizan unas planchas ahí, ¿no? De metal, con tinta, para, ¿ya? Como si fuera un sello, pues imprimir en una hoja de papel. Y así poder hacerlo más rápido y no puedes escribirlo a mano, ¿no? Así que fue un gran cambio, un gran avance en la producción de los libros. Esto abarató los textos y permitió pues su difusión. Y así el contenido, las ideas, la cultura, ya está viajando a través de los libros. Ahí están, ¿no? Libros de papel que ya en este siglo XXI, me imagino, ya quedarán obsoletos, ¿no? Ahora nomás, no como todo se ha vuelto o se está volviendo digital, ¿no? Los libros de papel, ¿no? Ahora hasta compramos libros, ¿no? Así, digitados, ¿no? Ok, muy bien, listo. Las universidades también, pues, eran, ¿no?, entidades que van a difundir, ¿no?, el movimiento humanista. Ahora, no todas las universidades compartían, pues, el mismo entusiasmo, ¿no?, las mismas ideas, porque había universidades que estaban controladas por la Iglesia Católica, que van a mantener más bien la filosofía escolástica, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurría, ¿ya? Pues, si la universidad de tu ciudad, ¿no?, está regida por la escolástica, entonces también lo mejor sería abrir una academia, ¿ya? Pero no como las academias que existen, no academias preuniversitarias, ¿no? No, eso es ya algo que en el Perú ya hemos inventado, ¿no? Las academias eran pues centros intelectuales que reunían a, ¿no?, intelectuales de la época, ¿no? Ya, como la Academia Florentina. ¿Ya? Entonces estas academias van a reemplazar, digamos, ¿no?, las universidades que estaban bajo la influencia de la escolástica. Muy bien, características, a ver. El humanismo, su nombre nos lo señala, revalora al ser humano. En la Edad Media, en el pensamiento escolástico, el ser humano, pues, eh, no trasciende, ¿no? No es importante. Lo único importante era Dios, solo Dios. El hombre, pues, no. Y el hombre no tiene como meta en el pensamiento medieval, pues, buscar su felicidad en este mundo. Porque en este mundo no existe la felicidad. La felicidad existe en el siguiente mundo, en, en el paraíso, ¿no? Así que no busque la felicidad en esta tierra, no existe. Acá estamos pues para cumplir, ¿no?, no sé, una prueba, un reto, y si soportamos, si nos resignamos a lo que es la vida, ¿no?, humana, y no nos rebelamos ante la iglesia y los poderosos, pues podemos ir al paraíso. El humanismo llega y dice, no, ya, sí es posible, ya,
ser felices, ¿no? En esta vida, en este mundo, en esta tierra, ¿no? ¿Ya? Y se centra en el ser humano, ¿no? En lo que él quiere, lo que él es, ¿no? Así que hay un cambio de mentalidad, ¿no? Entre el hombre medieval y el hombre moderno, ¿ya? Y esas ideas están todavía con nosotros, ¿ya? Por algo, la mayoría de la gente cree poder ser feliz y lo busca en esto o en lo otro, ¿sí? Ya cada uno asume, pues, qué cosa lo va a hacer feliz. Muy bien, ¿ya? Y darle un sentido racional a la vida, porque ahora es que se va a valorar lo racional a partir de ahora, ya que antes, en la Edad Media, la fe estaba por encima de la razón. Ahora la razón comienza a imponerse, ¿sí? Con el humanismo, Renacimiento, y esto sigue, ¿no? Con la Ilustración, ¿ya? Pero arranca aquí, ¿no? ¿Ya? Y ahora, esto no es totalmente nuevo. Quienes ya tenían un sentido racional de la vida, quienes ya valoraban al ser humano, eran los griegos en la antigüedad. ¿Sí? Los griegos ya eran antropocentristas. ¿Ya? Se veía inclusive un anime donde guerreros griegos como Seiya, pues, derrotaban dioses. Bueno, solo es un anime, pero pues, ¿no? Centrarse en el ser humano. Muy bien. San Marcos nos preguntó por una característica fundamental del humanismo, el antropocentrismo, colocar al hombre como el centro del pensamiento. ¿Ya? Y también nos preguntó por una frase que represente este movimiento, una frase que dijo un filósofo, un sofista griego llamado Protágoras. Protágoras. ¿Qué dijo él? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? A pesar de que esto tiene varias interpretaciones, por la interpretación que se ha tomado, ¿no? Para esto, es pues considerar al hombre el centro, el antropocentrismo. Muy bien, ¿ya? Entonces, ellos están revalorando al ser humano, ¿no? Su posición, pues, en la tierra, ¿no? En lo que Dios ha creado, y comparten las ideas de los antiguos griegos y romanos. Por eso se va a buscar revalorar, ¿no? La cultura clásica o grecolatina. Hay un interés por lo griego y lo romano. Estamos en Italia, ¿no? Y en Italia, pues se desarrolló lo romano, ¿no? En el pasado. Hay una herencia por allí, ¿no? Y ahora que llegaron los bizantinos, que son los herederos de los griegos, pues entre italianos y los bizantinos, pues están buscando traer de vuelta lo greco-romano o greco-latino. Así que van a estudiar lenguas antiguas, ¿no? Más latín antiguo, griego antiguo, ¿no? ¿Ya? Y así leer directamente las obras clásicas. Así que eruditos serán esta gente que sabía pues lenguas antiguas y podía leer obras, ¿no? De ese tipo. Otros leemos pues las obras ya traducidas, ¿no? Pero quién sabe la traducción no sea fiel, ¿no? A la real. Pues si eres un especialista, tendrías que estudiar el idioma y leer directamente pues la obra. Muy bien. Se rechaza la filosofía escolástica. La escolástica era teocentrista, se centra en Dios, ¿ya? En cambio, el humanismo es antropocentrista. Ahora, no vayas a pensar, profesar que los humanistas eran ateos, ellos no creían en Dios, rechazaban a Dios. No, no rechazan a Dios. Ellos son creyentes. En esta época todos eran creyentes, ¿ya? Pero ya señalan que ya Dios creó el universo, creó todo, pero de todo lo que Dios ha creado, lo más importante, el centro de todo lo que Dios ha creado es el ser humano. Por ahí va el antropocentrismo, no negar eh, a Dios, ¿no? Los humanistas eran pues católicos, eran creyentes, ¿ya? Pero pues eh, querían que la fe no controle la razón, que la razón pueda desarrollarse, ¿ya?
libremente, ¿ya? Ellos buscaron también unir lo racional, que viene pues de la antigüedad clásica, ¿no? De Grecia, y la fe, ¿no? La religión, ¿ya? Pero no con una religión dominando, ¿no? Sino pues darle mayor valor a lo racional. Esto también ha sido una pregunta de admisión. Ok, muy bien. Eh, Ahí está justamente lo que San Marcos preguntó, es esto, ¿no? Que los humanistas consolidaron la síntesis entre lo clásico, ¿no? Entre el pensamiento racional, la filosofía, la ciencia que viene de Grecia, sobre todo, y el cristianismo. Ujú. Así es, entre la verdad revelada por Dios, la religión cristiana, y la verdad, pues, que hemos adquirido por medio de la razón, ya a través de filósofos, no de científicos griegos, romanos, hasta ese tiempo, ¿ya? Entonces, tratar de unir ambas verdades, ¿no? Pero pues sin bajonear a la razón. Se va a defender la libertad de pensamiento, ¿ya? El individualismo. Ok, por acá tenemos a los principales representantes del humanismo. Ahí están, tenemos a, a Petrarca, considerado el padre del humanismo, con su obra Cancionero o Canción a Laura. Él vivió en el siglo XIV, en Florencia. Si a él lo consideran el padre del humanismo, entonces tenemos que ubicarnos en Florencia, siglo XIV, para empezar esto, ¿no? Así que Petrarca ya en sus escritos está mostrando estas ideas antropocentristas. Boccaccio, ¿sí? Boccaccio, como quieran llamarle, italiano, de Florencia también, casi de la misma época, autor de Decamerón, Genealogía de los Dioses, ideas similares pues a Petrarca. Giovanni Pico de la Mirandola, ¿ya? Eh, poeta italiano, autor de Discurso sobre la dignidad del hombre. Un discurso considerado, como anotamos, dice, el manifiesto del Renacimiento. O sea, un discurso que centra lo que es el humanismo y el Renacimiento. ¿Ya? Podríamos leer alguna parte de su discurso, ¿ya? Que dice Pico de la Mirándola, dice, se refiere al hombre. Dios está hablando, le está diciendo algo a Adán, al hombre, ¿ya? No te he dado una forma ni una función específica. A ti, Adán. Por tal motivo, tendrás la forma y la función que desees. La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo, pero tú no tendrás límites. Dios le está diciendo al hombre, tú no tendrás límites. ¿Ya? Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío, cosa que los demás seres no tienen. ¿Ya? Te colocaré en el centro del universo, ¿ya? En este discurso que ha escrito Mirándola, pues Dios está diciéndole al hombre, te he puesto, ¿ya? En el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que podrás lo que desees. Podrás caer en lo más bajo o en lo más alto, eh, y así sigue puesto todo esto, ¿ya? Me parece que lo que dice, pues, es en efecto lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que corresponde al humanismo, ¿no? Muy bien. Tenemos a Erasmo, considerado el príncipe de los humanistas, muy destacado sobre todo por la obra Elogio de la Locura. Esto lo escribe ya a principios del siglo XVI en Rotterdam, Holanda. Diríamos que es un holandés, ¿no? Erasmo. Considerado el máximo representante del humanismo. Allí él critica a todos. Erasmo critica a todos, pero lo hace de una manera, digamos, con una erudición y con una, digamos,
un sarcasmo, ¿no? Porque en el elogio de la locura, Erasmo está elogiando la ignorancia, o la bendita ignorancia, pero en verdad está criticando la ignorancia de la sociedad de su época, ¿ya? Y lo que está más bien valorando es la razón, la libertad, ¿no? Cosa pues que corresponde al humanismo. Y a quienes más critica Erasmo es al clero, a los sacerdotes. Por eso Erasmo lo consideran un, digamos, pensador que influyó en Martín Lutero, en Juan Calvino, en el movimiento de la Reforma Protestante, con la diferencia de que por más que Erasmo criticó al clero en su obra, Erasmo siguió siendo católico. Él no rompió con la Iglesia Católica, cosa que Lutero y Calvino sí lo hicieron. Por eso Erasmo no es un protestante, es un humanista. Ahí está Erasmo. Y criticó pues a reyes, a todos, hasta a los sabios criticó, ¿no? En su obra. Muy bien, como lo hacemos ahora, pues criticamos a todos también, porque ¿quién es perfecto? Tomás Moro, un humanista inglés, autor de Utopía, describió una sociedad ideal, donde no había propiedad privada, sino propiedad colectiva, ¿ya? Entonces, por acá nos han dicho que tal vez Tomás Moro se imaginó una sociedad comunista, ¿no? ¿Ya? Donde no había propiedad privada, ¿no? Y que la gente vivía en armonía y había, pues, digamos, felicidad, ¿no? Más adelante hablaremos de un socialismo, de un primer socialismo llamado el socialismo utópico, llamado utópico por la comparación con lo que había escrito, pues, Thomas More. Pero ese no es el socialismo de Marx, de Engels, de Lenin, no, es el socialismo científico, el, el, el marxismo-leninismo, ¿no? Que habéis escuchado en la campaña electoral. Ok, y así está Nebrija, está Maquiavelo y hay muchos otros, claro. Maquiavelo también ha sido motivo de pregunta. Maquiavelo escribió prácticamente un tratado sobre ciencia política, la obra El Príncipe. El Príncipe. A ver, acá algunos caen, ¿ah? Uno dice, Erasmo era el príncipe de los humanistas. Ya. Erasmo escribió El Príncipe. No, no es lo mismo, ¿no? El Príncipe es el título de la obra de Maquiavelo. Este autor florentino es considerado el padre de la ciencia política moderna, ya que ese hombre va a buscar separar lo político de lo religioso, de lo moral. Cuando Maquiavelo recomendaba a los príncipes de Florencia, a los gobernantes en sí de la época, decía, ustedes tienen que tomar decisiones, pero tómenla pensando pues en la razón del Estado, en el bienestar del Estado. Y si por razón de Estado tienen que tomar decisiones inmorales, injustas, ¿ya? Pues tienen que hacerlas de todas maneras, ¿ya? Porque el objetivo, el fin, es el bien del Estado, ¿ya? Y si el medio es justo o injusto, pues no importa, importa la razón del Estado. Por estas ideas, se ha atribuido a Maquiavelo la frase, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. No lo dijo, pero su pensamiento va en esa dirección. Muy bien, ¿ya? Maquiavelo entonces, ¿ya? Ahí está. El humanismo, con sus ideas, promueve un mayor desarrollo del capitalismo, promueve un nuevo arte, el renacentista, promueve un desarrollo de la ciencia moderna y también, la reforma protestante que luego comentamos. A ver, continuemos, tenemos al renacimiento ahora. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Alguna preguntita por aquí? ¿Ya? Um, ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Ya? Si saben ya quién ganó, me pasan la voz también de pasada, ¿no?
Ah, si no hay, entonces seguimos con el Renacimiento. Listo. A ver qué dicen. Voy a confirmarlo después, Castro, Carla. ¿Ya? Ok, ok, Urco. Ya, qué bueno, si está claro, qué bueno. ¿Así? ¿Está ganando el lápiz? Eh, wow. Eh, este, muy bien. Como estoy compartiendo, pues no estoy al tanto, ¿no? Acá estoy concentrado con ustedes, ¿no? Ah, sí, quien ganara, igual la situación iba a estar complicada, ¿no? Así que, a ver, pues, cómo reaccionamos nosotros, ¿no? A poner en jaque a los gobernantes. Bien, pero avancemos con lo que corresponde, ¿ya? Y sobre todo porque ya el tiempo se me acaba y me faltan dos temas, el Renacimiento y el Reforma. A ver, hemos dicho que el Renacimiento es un movimiento amplio, ¿ya? Un movimiento cultural de renovación. ¿En qué aspectos? Pues en el arte, en la literatura, también en las ideas políticas, en las ideas filosóficas. Pero cuando hablamos del mundo de las ideas filosóficas, como el antropocentrismo, o políticas, ¿no? Como las que desarrolló Maquiavelo, a esa parte, ¿ya? Le podemos llamar el humanismo, ¿ya? Entonces, parte del Renacimiento es el humanismo. Como dijimos, el humanismo es el aspecto intelectual del Renacimiento, ¿ya? Y si quitamos entonces el humanismo del Renacimiento, ¿qué queda? Queda la parte artística, queda la parte científica. Y justamente ahora nos vamos a centrar en esos aspectos, sobre todo en el arte, ¿ya? Muy bien, entonces es un movimiento de renovación cultural en distintos aspectos que se desarrolló en Europa occidental en los siglos XV y XVI. El siglo XV, en el XVI es donde se vive la mayor expresión del Renacimiento. Así es, siglo XVI pues es el siglo de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Erasmo de Rotterdam también, ¿no? De Maquiavelo, ya, de pues Rafael, ¿no? Ok, y en cambio la ciencia pues de Nicolás Copérnico, ¿no? Ok, así que nos ubicamos en este tiempo. Muy bien, ¿qué características tiene el Renacimiento en su aspecto artístico? Ya nos vamos a centrar en la parte artística. A ver, acá dice que los artistas del Renacimiento se inspiraron en valores estéticos clásicos. Ya sabes que si pongo clásicos, me estoy refiriendo a los griegos, a los grecolatinos. ¿Ya? Los griegos tenían ciertos valores estéticos, tenían una manera de ver pues la belleza, una belleza matemática, ¿no? ¿Recuerdas? El cuerpo humano guarda proporciones que tienen que estar en armonía para que exista belleza. ¿Recuerdan el canon de Polícleto? ¿Ah? ¿Recuerdan? Para elaborar esa escultura del Doríforo, pues así se van a basar en esas ideas de belleza que tenían los antiguos griegos para no copiar exactamente, pero en base a eso, crear pues sus propios valores estéticos. Muy bien. Y al igual que los griegos, se va a exaltar el cuerpo humano. Se va a representar muchas esculturas, pinturas de desnudos, porque solo así podemos ver la belleza del cuerpo humano. No solo pues del rostro, ¿no? También, ¿no? Del resto del cuerpo, ¿no? El estudio de la naturaleza. Así es, acá se revalora al hombre y la naturaleza, es decir, lo creado, ¿no? y no, y no al creador, ¿no? Siguen siendo creyentes, pero ya el creador lo han ya pues destacado tantos en la Edad Media que ahora es tiempo pues de exaltar, ¿no? La creación. Y ahí está el hombre
y la naturaleza. Y que las pinturas representen también lo natural. Muy bien, la perspectiva es una técnica que va a comenzar a utilizarse en las pinturas del Renacimiento. Es diferenciar pues un fondo, ¿no? Un frente y un fondo, ¿ya? Diferenciar, ver la profundidad de las obras. Muy bien, y también esto va a influir en el desarrollo de la ciencia. ¿Sí? Tenemos a un gran artista como Leonardo da Vinci, que a la vez pues es un científico, es un ingeniero, ¿no? Entre comillas, un promotor de la ciencia. El Renacimiento vamos a dividirlo en dos etapas, el 400 y el 500. ¿Ya? Disculpen mi italiano. Le llamamos 400 porque es un renacimiento que corresponde al siglo XV. Y ya sabes que el siglo XV son los años 1400 tantos. ¿Ya? Pues le llamamos los 400 o el 480. Muy bien, entonces allí se está iniciando este nuevo arte. ¿Ya? Ahora, en el siglo XV, ¿qué ciudad era el centro de este nuevo arte? Pues Florencia. ¿Y por qué? Porque allí estaban gobernando los Médicis, ¿sí? Esta familia de banqueros que dijimos. Así que en Florencia vemos a los mejores artistas del Renacimiento del 480. Destacamos a dos aquí, a Donatello y a Botticelli, ¿ya? Correspondientes al 480. Volteamos para ver a estos personajes. Acá tenemos una escultura en bronce del rey David, ¿ya? Es el David de Donatello, ¿ya? Hay otro David de Miguel Ángel en piedra. Esa fue pregunta de la misión de San Marcos. Este es en bronce. También es el rey David. También está desnudo, pero está hecho sobre metal. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Ya, de broma decimos, tremenda espadaza y tan pequeño, ahí nomás lo dejamos. Eh, Al costado, ya, tenemos la, ya, la gran cúpula de la Catedral de Florencia, ¿ya? Estamos destacando su cúpula, ya que es también una obra artística, ¿no? Desarrollar este enorme techo de la catedral de la ciudad más artística del 480, Florencia, ¿ya? Muy bien, ahí está con Brunelleschi, este arquitecto, artista, porque para hacer eso tienes que ser un artista también, los arquitectos tienen que ser artistas también, ¿no? Para innovar. Y acá vemos una pintura famosa, pues, de Botticelli. Ya todos estos son italianos, ¿no? Donatello, Brunelleschi, Botticelli, ahí están, ¿no? Acá vemos el nacimiento de Venus. Ya sabes, Venus, ¿quién fue, no? Una diosa de la antigua Grecia y Roma, ¿no? Venus o Afrodita, ¿no? Ahí está, ¿no? Naciendo de una concha, pues, ¿ya? Ahí está, ¿no? Vemos, pues, su relación con la cultura clásica, ¿no? Al presentar una diosa de ese tipo y la naturaleza que le rodea. Pasemos el Cinquecento, es decir, el renacimiento del siglo XVI, ya que los años del siglo XVI son los años 1500 tantos. Ajá, así que estos son los 500 o el Cinquecento. Muy bien, acá vemos el apogeo del arte renacentista. ¿Ya? El apogeo. Ya me quedé riendo de algo. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Que ahora la ciudad que va a concentrar a los artistas va a ser otra. Florencia fue desplazada por Roma. ¿Qué pasó? Que en este siglo XVI, sobre todo en la primera parte, los papas de ese tiempo, como Julio II o León X, se convirtieron en grandes mecenas. La iglesia tenía plata, así que se interesaron por el arte,
porque a través del arte puedes también enseñar la fe, representando a Jesús, pasajes de la Biblia, representando, ¿no?, a la Virgen María, a Moisés, pues, o decorando, embelleciendo también las basílicas, las catedrales católicas que estaban pues en Roma. Así que los papas contratan a los mejores, como ocurrió pues con Miguel Ángel, y de esa manera pues embellecen sus templos, ¿no? Allá en Roma, o ellos mismos se hacen retratar, ¿no?, esculpir, ¿no?, por los grandes artistas. Así que la iglesia desembolsa mucho dinero, por eso Roma ahora es la que atrae a los artistas. Pensar que todo este gasto luego traería como consecuencia que ciertos sacerdotes como Martín Lutero digan, pero ¿por qué gastar en esto? ¿Por qué la iglesia tiene que ser tan rica y tener estos lujos? ¿Por qué no puede ser la iglesia original? ¿Por qué no vivir como Cristo? O sea que la reforma protestante vendrá pues de la mano de esto, ¿no? Aquí en el Cinquecento destacamos a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel y a Rafael, tres grandes del arte italiano, ¿sí? Escultores, pintores. Da Vinci era muy completo, ¿no? Muy completo y no solo artista, ¿no? Él de todo, ¿no? Como preguntó Villarreal, ¿no? En todos los aspectos destacó, pues así son los genios, ¿no? Dominan de todo. Ok, acá vemos El hombre de Vitruvio, un dibujo de Leonardo da Vinci, donde se trata de circunscribir el cuerpo humano tanto dentro de un cuadrado como de un círculo, que nuevamente nos vienen estos conceptos matemáticos, ¿ya? De la armonía que hay en el cuerpo humano, ¿no?, de sus proporciones matemáticas. Muy bien, como también colocamos algunos diseños, unos bosquejos que hizo Da Vinci, ¿ya? Esta es una máquina que podía sostenerse en el aire. Esto no fue realidad en su tiempo, ¿no? Leonardo estaba muy adelantado a su época, creía en la posibilidad de crear máquinas así, ¿ya? Como lo son pues nuestros helicópteros ahora. Y así diseños de máquinas de Da Vinci, un hombre que aportó a la ciencia también. En lo que es la pintura, destacamos pues la Mona Lisa o Gioconda de Leonardo. Ahí está, ¿no? Esta mujer, supuestamente, eh, ya, con esa sonrisa, supuestamente, porque ya sabemos si está sonriendo realmente, ya, se murió o lo mataron. Ya, mm, ¿quién? Eh, mm, ella, Lisa Giocondo, pues no sé si habrá muerto, habrá matado. Supuestamente existió una Lisa de Giocondo, que fue modelo para esta pintura de Leonardo da Vinci, pero también se cree que no, que solamente es una narración. También hay quienes piensan que la Mona Lisa sería el propio Leonardo da Vinci, ya que estos artistas eran al parecer bisexuales, ¿no? Sentían atracción por mujeres y también por varones. Y bueno, pues, ya, ¿por qué no verse como mujer, ya, en una obra artística? Su fama fue, sobre todo, ya en nuestros tiempos, cuando fue robada la pintura, ¿no? Y se convierte, pues, hoy en la obra más cara, cuyo valor es incalculable, esta obra de la Mona Lisa. Pues, ¿se puede ver el fondo? ¿Se puede diferenciar el frente y el fondo? Sí. Entonces acá vemos perspectiva, como también el uso de luces y sombras, ¿no? Y vemos la naturaleza detrás. Acá tenemos la Anunciación, una pintura también de Leonardo, donde el arcángel Gabriel está anunciándole a María, pues que será la madre de Cristo. ¿Ya? Así que tenemos pinturas muy bonitas de Da Vinci. Esta es muy conocida también, La Última Cena. Ahí está Jesús con sus apóstoles. El alboroto es porque en esta última cena, como sabemos, Jesús le ha dicho a sus apóstoles, uno de ustedes me va a traicionar.
uno me va a traicionar. Y en efecto, pues aquí está Judas con su bolsita con monedas que le han pagado ya, ¿no? En la noche sabemos que Judas entregará a Jesús a las autoridades, ¿no? Y lo van a crucificar, pues. La última cena, así se lo imaginó, pues Leonardo da Vinci. ¿Ya? También se ve la perspectiva en esto. Acá tenemos pinturas del gran Miguel Ángel, pinturas que encontramos en la Capilla Sixtina, ¿ya? En Roma, en el Vaticano actualmente, ¿ya? Acá está la mesa, no sé, no recuerdo cómo se llama, donde está el sacerdote para la misa, pues detrás de él está esta pintura, espléndida. Esto es la última, perdón, el juicio final, ¿ya? Es la pintura del juicio final, ¿ya? Disculpen, está en baja resolución. Acá aparece Jesús, al costado está María. Jesús está también mostrando músculos, ¿no? Está semidesnudo, pero al menos está cubierto ciertas partes. A María sí no la han descubierto, ¿no? Sería pues un irrespeto tremendo descubrir a María, ¿no? Pues vemos allí que algunos están siendo elevados y otros están siendo pues lanzados. Unos van al cielo, otros al infierno, porque es el momento del juicio final que la Biblia pues señala. Acá otro pasaje de la Biblia es el diluvio, ¿ya? Así se imaginan, también, ¿no? Desnudos, ahí está, ¿no? Entonces son escenas de la Biblia que Miguel Ángel pues representó en sus pinturas en la Capilla Sixtina. Esta es muy famosa, ¿no? La creación de Adán. Aquí vemos a Adán, ¿ya? Dios le ha dado forma y ahora le va a dar, pues, ¿no? Vida, lo va a tocar, ¿ya? Ahí está, ¿no? Dios, ahí está, Dios Padre en este caso, acá está Adán. Muy bien, esto es la creación de Adán. Y así, ya, el maestro, pues, Miguel Ángel. Ya ustedes verán quién te parece mejor, Da Vinci, Miguel Ángel. Miguel Ángel fue, me parece, el más grande escultor del Renacimiento. El David, esta vez la obra, ya, si en pintura destacamos a la Mona Lisa, en escultura también destacamos a el David de Miguel Ángel. Este en piedra, en mármol, ¿sí? No en bronce como el de Donatello. Ahí está, ¿ya? Y cuidado con estar viéndolo mucho, ¿ah? Por acá tenemos al Moisés, ¿ya? Una escultura de, pues, ¿no? El gran legislador Moisés, pues el de los 10 mandamientos, el del Éxodo, ¿no? Moisés, ¿no? Ahí está. Allá. Muy bien, allí tenemos estas esculturas, hay otras, tenemos la piedad, ¿no? Donde está María con el cuerpo de su hijo, Jesucristo, que ha sido ya crucificado y pues tiene entre sus brazos el cuerpo de Cristo, la piedad. ¿Ya? Miguel Ángel trabajó para la iglesia, de ahí pues que sean esculturas, pinturas bíblicas, ¿no? Escenas religiosas. Como vemos, el arte fue también utilizado por la iglesia, ¿ya? Acá la cúpula, ¿sí? Este techo, la cúpula de la Basílica de San Pedro, una maravilla arquitectónica, donde Miguel Ángel también participó en los diseños. No lo construye finalmente, pero también estuvo ahí diseñando la cúpula. ¿Ya? Así es. Esto costó tanto a la iglesia que la iglesia se puso a vender luego el perdón de los pecados. Y eso desató la reforma protestante. Aquí vemos la obra máxima de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas. ¿Ya? Como vemos, aquí aparecen sabios del pasado o personas importantes también, ¿ya? Como Alejandro Magno, pero la pintura se centra en dos personajes, ¿ya? Ahí están, ¿no? Dos grandes filósofos de la antigüedad. Estos hombres tienen sus nombres por acá, hemos colocado los nombres, bueno, yo no, en internet lo he encontrado, ¿no? Ahí están, como verás, se centran en dos personajes. Platón, ¿ya? Que está su dedo indicando el cielo, y Aristóteles, que está señalando la tierra, ¿no?
Tal vez el maestro de ellos, Sócrates, está más allá. La escuela de Atenas. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí se está pues resaltando a intelectuales, ¿no? Y personajes de la antigüedad clásica. Por aquí también dejó Rafael pinturas de María, de la Virgen María. En Italia, a la Virgen le dicen la Madonna. Esta pintura se llama La Madonna del Jilguero. Y así hubieron varios retratos de la Virgen María, ya con Jesús y seguramente el otro, Juan el Bautista. Muy bien, y llegamos a la reforma religiosa, pero el tiempo ya no nos permite continuar, así que muchachos, vamos a continuar este tema la próxima semana, aunque yo de preferencia preferiría, muchachos, hacer una recuperación. Así que voy a preguntarle a la tutora y si ustedes están de acuerdo, podríamos recuperar en una tarde. ¿Ya? Un tema que demora una hora, con las preguntas podríamos ir hasta hora y media y nivelarnos, ¿sí? Y ver las preguntas también, para no arrastrar pues un tema, ¿ya? Así que si ustedes están de acuerdo y la MIS me da autorización, pues podríamos programar, ¿ya? ¿Cuándo podríamos tener esa recuperación de este tema? Sí, de preferencia pues esta semana, ¿no? De hecho, ¿no? ¿Ya? Yo tengo libre todas las tardes, así que para ver encerrado en la casa. Bien chicos, eso sería todo de mi parte, ¿ya? Nos vemos